por supuesto, ¿no? Desde el día que naces tienes que estar incluido. Yo intento desde mi profesión, que es entrenador de baloncesto, que a todos los sitios que yo pueda llevar el baloncesto, a todas las personas, pues es mi trabajo, ¿no? Entonces mi reto y el reto de tanto mío como de mi equipo de trabajo es que esa persona entrene y sea feliz y cumple 3 objetivos. Eh, Intentamos que sean 3, normalmente son 2, no somos tan buenos, pero de los 3 es felicidad, sociabilidad y salud. Entonces, cada día que cumplamos 2 y no se repitan, para que todos sean felices un día Sí. o sociabilicen otro, pues esos son nuestros retos. Es muy importante que cualquier niño o cualquier niña haga deporte. Da Eso igual, sí, el objetivo no tiene que ser, porque muchas veces el objetivo no tiene que ser llegar a la élite. Es que además estaríamos con un objetivo totalmente... mira, yo le decía, cuando me tocó ser director deportivo, yo les decía a mis compañeros entrenadores, que a lo mejor ponían a jugar solo algunos, siendo un equipo más social, ¿no? Les decía, mira, es que el niño ese, que por culpa tuya o la niña va a dejar de jugar porque no se lo está pasando bien, no digo que puedan hacer lo que dé gana, se puede ser muy disciplinado, puedes tener mucha exigencia, pero también no olvidemos que es un juego. Entonces el niño o la niña esa, mañana a lo mejor tienen una empresa y pueden ser patrocinadores de este club o de este deporte. Si por culpa tuya lo van a odiar, hemos perdido un árbitro, hemos perdido un político que apoye, hemos perdido un médico o una médica que se dedique a la medicina sí. deportiva, hemos perdido muchísimas cosas, ¿no? No podemos ver, no podemos mirar solo cada vez que tenemos niños o niñas la élite, cuando además llega uno de 1 millón. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este capítulo de lo que pasó al podcast, un programa donde cada día traeremos un invitado y aprendemos de él lo que no está escrito. Sin más demora, hoy tenemos a un entrenador de baloncesto. Oh, ¿qué pasó, Javi Llorén? ¿Qué tal? Oh, ¿qué pasó, Jorge? Me hacía muchísima ilusión estar aquí contigo y nada, pasar un buen momento del cual espero también aprender yo muchísimo de ti. Bienvenido, muchas gracias por aceptar venir. La primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo y es, Javi Llorén, ¿tuviste una infancia feliz? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que intenté ser feliz desde que nací y bueno, yo creo que el camino más corto hacia la infelicidad es ser feliz o querer ser feliz siempre en todo momento, siempre lo digo, ¿no? Entonces, es probable que los momentos menos felices seamos conscientes de los momentos más felices. Si se puede preguntar, ¿en qué año naciste? En el 82, o 82, sea, muy bien. El mundial es en un el... buen año. Sí, sí, sí. Bueno, entonces sí, tuviste la niñez en los 80 y la adolescencia en los 90. ¿La adolescencia también fue feliz? Bueno, la adolescencia no la recuerdo. En el periodo entre los 14 y los 19 años fue un poco duro. No diría que tan feliz como la niñez, quizá por mi forma de ser o porque de alguna manera me sentía inadaptado o quizá tenía razón o quizá no lo sé. Y no lo recuerdo con cariño porque era mi persona, pero no fue tan feliz, creo yo. ¿En dónde te criaste? ¿En Galicia? Pues en Galicia, en Santiago de Compostela, yo soy de la capital de Galicia, de Santiago. Bastante frío allí, pero ¿qué era más de jugar en casa o en la calle? No, en la calle. Yo recuerdo que los primeros años de niñez vivía con mis abuelos mi abuela no me dejaba bajar a la calle hasta las 6 de la tarde y recuerdo que él adelantaba los relojes de casa para poder bajar y luego se me olvidaba y mi abuela hacía la cena mucho antes de la hora porque estaba todo adelantado, ¿no? Y no, siempre callejero y siempre la calle de los 80. Ah, muy bien. ¿Y eres buen estudiante? Nunca fui buen estudiante, quizás cuando había que estudiar matemáticas me leía un libro de historia y cuando había un libro de historia leía ciencias naturales o no me gustaba
que me impusieran un poco lo que había que leer, ¿no? Pero bueno, es muy importante ser un buen estudiante. Bueno, pero pudiste hacer la educación secundaria obligatoria de antes, ¿no? Lo que no sé si en la península también era BUP y CO. Exactamente, efectivamente. Yo hice BUP y CO y, Ah, muy y bien. bueno, pero no destaqué mucho en los estudios, Vale. Y bachillerato existe, efectivamente, sí. sí. Y no sé si a partir de ahí decidiste hacer estudios universitarios o te pusiste a trabajar temprano. Sí, empecé con forestales durante un tiempo, pero bueno, no era lo mío, no lo tuve que dejar a mitad de camino prácticamente y ya mucho antes había empezado con el deporte, empecé con 16, 17 años a entrenar a otros niños, siendo yo un niño y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? He tenido la suerte de poderme dedicar un poco de alguna manera a lo que me gusta, que es el deporte, el baloncesto y sobre todo estar con mucha gente joven y poder transformar vidas de alguna manera. Entonces, desde muy temprano empezaste a entrenar. ¿No se le quería de algún título o algo para empezar a entrenar? Bueno, en aquella época no era necesario, en los primeros años yo entrenaba equipos de colegio, ¿no? Ah, vale. Después, pues con el tiempo, pues evidentemente me fui formando, no solo por tener el título, sino para aprender, considero que alguien que enseña tiene que tener la máxima formación posible. Y bueno, hasta terminar ser entrenador superior de baloncesto y también técnico superior en baloncesto, que hoy en día ya también es una formación reglada por el Ministerio de Educación. Ah, vale. ¿Y cuántos años te ocupa la formación de...? Pues mira, yo creo que la formación de cualquier profesional tiene que ser continua, ¿no? Yo empecé a entrenar con 16, 17 años, tengo 42 y Sí. sigo, No. pero de manera, pues 4 años creo que fue el curso de entrenador entre prácticas. Sí. En aquella época había que hacer también labores de arbitraje, lo cual creo que es muy importante para todos los deportes, ponerse en la piel del árbitro. Y después, bueno, pues fueron 2 años también de técnico superior. En total, pues 6 años de 6 años de formación. formación. ¿No? Y conforme tú estabas haciendo esa formación, no sé si universitaria o de ciclo, pues lo combinaba entrenando también. Sí, 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 yo lo combinaba entrenando ya desde BUP, ¿no? Al poco de salir de CO, vamos, Mm, ya estaba entrenando y bueno, o intentaba entrenar, ¿no? Y sí, sí, sí. Ya compaginaba también como jugador, yo en aquella época también jugaba ah, qué bien. y bueno, de aquella manera jugaba, ¿no? Mm. Pero jugaba. ¿Llegaste a ser profesional? Bueno, No, 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 no. ah, vale. Lo máximo fue jugar un partido en Primera Nacional, que suena así nacional, pero era jugar en tu misma tierra, vamos, no era una liga, era la quinta o sexta división, Ah, nunca vale. no he tenido la fortuna, ¿no? Siempre que veo voy a ver al Granca o cualquier equipo, digo, ojalá haber jugado yo alguna Mm. vez ahí, ¿no? Pero bueno, no se dio, ¿no? Me quedé muy lejos. Te especializaste en baloncesto siempre. Sí, yo, bueno, evidentemente no contaba con poder vivir del deporte, es algo bastante complicado y bueno, pues se fueron dando, a veces tenía que compaginar un trabajo con entrenar, ¿no? A nivel Por ejemplo, bueno, pues durante los primeros años recuerdo que busqué un trabajo por mi tío, que era una carrocera en Santiago, y no me gustaba nada. De hecho, no soy nada mañas y se me da todo bastante mal las cosas de construir o de arreglar. Y recuerdo que quería trabajar allí por el horario, porque me permitía salir a las 3 de la tarde y yo dedicaba toda la tarde al club al que, bueno, después de ser entrenador, pues creé un propio, con mucha ayuda, mucha gente, un club dentro del colegio. Bueno, acabó siendo muy grande el club y entonces yo dedicaba toda la tarde hasta la noche a entrenar y a buscar sponsors, a buscar medios, y por las mañanas pues trabajaba. no, nos vamos a detener un poco ahí porque es muy interesante. Si tú quieres hacer un equipo de cero, lo primero tienes que encontrar, ¿vale? La gente que se apunta al deporte, que ya lo tenía los chiquillos del colegio.
y de todo eso, no sé si era el director del mismo colegio que te podía pagar para ejercer de entrenador. Bueno, mira, en aquella época yo recuerdo que mi primer sueldo de entrenador fue un aguinaldo de Navidad que fueron 2.000 pesetas, ¿vale? Que es lo mismo que ahora 12 euros, ¿no? Y no era, se hacía totalmente por vocación, ¿no? Y Vale. no era un trabajo, ¿no? Por eso tenía que compaginar primero los estudios y después el trabajo para poderme ganar la vida y lo otro era pues una parte de hecho, en aquella ocasión empezamos con 9 niños y terminamos con 600, imagínate la Uf, locura. Y se qué creó un club, pasada. dentro del colegio que competía fútbol 7, fútbol sala, karate, baloncesto y bueno, poco a poco fuimos haciendo no solo... Me considero que intento transformar y sensibilizar siempre a la gente y yo solo no lo hubiera podido hacer, sino que tuve que convencer a mucha gente que me ayudara, a muchos sponsors, a muchas familias. Vale. Ok. Entonces, vale, estuviste entrenando en un colegio y equipos ya formados de liga, ¿tuviste la suerte de entrenar? Bueno, ya en aquella época empecé a entrenar equipos ya en ligas, evidentemente federadas, pero bueno, teníamos equipos de un poquillo de nivel, a nivel local, a nivel a veces provincial, por así decirlo. Después ya más adelante, en mi época en Madrid, pues ya dirigí en el Club Baloncesto Las Rozas, pues dirigí a gente ya con nivel, equipos de cantera, enfrentándote a las canteras del Madrid, del Estudiantes, de Fuenlabrada. Y después en mi época de primera aquí en Gran Canaria, pues entrenaba equipos de cantera y me enfrentaba, bueno, pues al Madrid, al Juventud, a Fuenlabrada y a los equipos también de la comunidad de aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Galicia para tu paso a Madrid? Pues mira, yo me fui, si no me equivoco, en el 2010 de Galicia, fiché por el Leganés, después no recordaba ahora, estuve en el Leganés un año, después estuve ayudando en la cantera del Getafe y después del Getafe, pues fiché pensando que ya me tendría que volver a Galicia, fiché por Las Rozas, que fueron unos años muy bonitos de mucho aprendizaje, estuve 7 años en el Club Baloncesto Las Rozas hasta recalar aquí, que ya llevo 6. Amigo. Cuéntanos un poquito para darnos tu experiencia en Madrid. No sé si te dio al entrenar equipos de un poco más nivel, a nivel de entrenador, si sentías más responsabilidades, te daba más pie a ser más exigente en la visión de juego. Bueno, no te creas, ¿no? A mí soy una persona que además me gusta muchísimo la Mm, presión, ¿no? Y cuanto mayor sea el reto, más lo disfruto. Y no te quiero mentir, pero quizá, mira, cuando empiezas a entrenar, yo creo que no solo me pasa a mí, crees que lo sabes todo, ¿no? Y yo pensaba que era muy bueno con 16, 17 años. Y cuando vas aprendiendo te das cuenta que no sabías mm, tanto, ¿no? Y le pongo la misma pasión, entrene un equipo de niños Benjamín que juegue en la liga de su barrio, como si entreno, creo que cada cosa tiene su grado de disfrute, entonces y cada cosa tiene, oye, pues si estás en un 1 de nivel, llegar al 3 es un éxito, ¿no? Y si estás en el 7, pues llegar al 9 o al 10, ¿no? Entonces disfruto de entrenando a cualquier persona. Sí, eso se sabe, disfrutar entrenando. Me refiero a la exigencia, porque a lo mejor si tú estás entrenando para algo de liga, o si no es tú mismo como entrenador, el equipo pedirá resultados. Mira, Mm. una cosa que ahora creo que no lo hacen, pero que aprendí en el Club Baloncesto Las Rozas en aquellos momentos, es que no te valoraban por resultados. Y eso Vale. es algo que creo que no todos los clubes lo pueden decir. Los resultados eran que tus chicos o chicas, había también sección femenina, mejoraran a nivel individual muchísimo, hubiera una mejora de cuando cogías un equipo a otro. No había la exigencia de quedar primero, segundo. Oye, lógicamente te la ponías ya un poco tú, ¿no? Pero creo que hay que volver a esa idea de formar, ¿no? Jugadores, personas, que va un poco de la mano y que no todo sea el resultado, porque el resultado, mira, yo allí tenía un equipo, cuando entreno equipos de niños pequeños, sobre todo para que la gente se haga de niños o de niñas muy pequeños, el resultado del partido lo doy yo.
Es decir, yo decido si ganamos o si perdemos. Lo hablaba siempre con los padres, por una razón muy sencilla. Es muy normal que si tú juegas contra gente que está más avanzada a nivel cognitivo, a nivel físico, o llevan más años jugando, o simplemente tienen más talento, lo normal es que pierdas. Y si estás en el caso contrario, lo normal es que ganes. Con lo cual yo creo que tú tienes que, y los entrenadores deberíamos valorar la lucha, el esfuerzo, el si has jugado aquello que has pedido, aquello. Entonces yo recuerdo que terminaban los partidos y habíamos ganado a nivel resultado de 20 o de 30 y yo decía, hemos perdido y todos decían, oh. Y otras veces habíamos perdido de 30 o de 40 y todos estaban esperando que yo diera el resultado. Y cogía a los niños y decía, señores, hoy hemos ganado y todos bien. Y resulta que alguna vez el equipo contrario, cuando habíamos perdido, parecía que los estábamos vacilando, ¿no? Pero no era el caso. He tenido que hablar con algún entrenador, mira, no. Lo que pasa es que en nuestro equipo funcionamos así. Ah, vale. Bueno, qué curioso y bonito al mismo tiempo. Pero por eso estuviste en La Rosa. ¿Y qué te llamó la atención para venir a Canarias? Bueno, allí tuve la gran fortuna de conocer a un antiguo jugador del Granca, Josh Fisher, jugó en el Madrid, en el Bilbao, en Valencia, entre otros, y jugó en el Granca. Y bueno, él apostaba muchísimo por mí como entrenador. Yo creo que ahora apuesta porque es mi amigo, no es objetivo, ¿no? Pero apostaba por mí, entonces recuerdo que siempre tienes que aprovechar las oportunidades y yo le dije, Josh, al día siguiente, si tú crees que yo soy bueno, tú tienes contactos en los clubs por lo menos que has jugado. Hoy en día Josh Fisher es jugador de Oklahoma City de la NBA, ¿no? Y bueno, es alguien que es importante en el mundo del baloncesto y para mí es muy importante a nivel persona. Y entonces, bueno, pues me ayudó y él habló con varios clubes y tuve la verdad opción de elegir entre 2 o 3 opciones y elegí venir al Granca porque entre otras cosas, mi madre vino de luna de miel embarazada de mí a Gran Canaria. Esa fue Y mi primer cumpleaños que tengo, recientemente falleció mi abuelo y es una persona muy especial para mí. Las fotos que tengo de mis primeros cumpleaños, da la casualidad que es algo de amarillo. Y dije, bueno, pues quizás sea una señal. Y además que así también soy más joven, porque aquí es 1 hora menos. Sí, qué bonito, qué bueno. Pues nada, decidiste venirte aquí. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones? Bueno, al principio me costó mucho. Incluso antes te lo decía de broma, lo de ser 1 hora más joven, pero al principio sentí el agobio de decir, ostras, pero yo vivo en el pasado y mis amigos ya viven en el futuro y la gente que conozco, porque claro, yo aquí no conocía a nadie. Y bueno, pues llegué con muchísima ilusión, entré en la cantera de un club como el Granca, un club ACB, y bueno, no recuerdo sobre todo de lucha, ¿no? De empezar a hacerte un sitio, de empezar también quería construir lo que ya había hecho en Madrid, hacer algo en que todas las personas puedan jugar a baloncesto, independientemente de su condición, y bueno, ya está hoy. ¿Y que empezaste entrenando aquí? Cadetes, juveniles. Aquí entrené, el primer equipo que entrené, si no recuerdo mal, fue ayudante de un cadete de 2.º año Sí. y primer entrenador de cadete de primero. Ya no, la verdad que no lo recuerdo exactamente. Sí, eso fue mi primer año. Y después entrenaba por escuelas del club y empecé a montar lo que es el proyecto Suma. Eso es lo que hice en mi primer año. Vale. La mayor parte del tiempo has entrenado a adolescentes. Bueno, creo que de todo, porque mira, en la época en Madrid, yo tengo la gran suerte de que he entrenado todas las categorías de formación, chicos, chicas, niños, escuelas, he entrenado un poco de gente con más talento, gente con menos talento, y sí, quizá la mayoría, quizá el equipo, no lo había pensado, es una buena pregunta, quizá yo creo que la categoría que más he entrenado puede ser infantil y cadete quizás sean las categorías que más he entrenado, tanto masculino como femenino. Qué bien, qué bien. Lo digo, no sé cómo funcionas tú, porque a ver, el horario laboral para que no se canse uno es 8 horas. No sé si tú y en la península sobre todo, no es que
te ocupa o toda la tarde. Sí, porque por la mañana están los jóvenes estudiando, lo que sea. No sé si te ocupa toda la tarde y entrenando en varias categorías, 1 hora y media. Bueno, cuando yo entrenaba, me preguntas en mi época de entrenador, ¿no? Sí. Yo cuando entrenaba, pues entrenaba a lo mejor 4 o 5 equipos a la vez, con lo cual mis tardes de entrenamiento eran pues toda la tarde, pues hora y media cada equipo, y después dedicaba las mañanas, sobre todo a preparar los entrenamientos. Los entrenamientos los tienes que preparar, ver lo que has hecho mal el día anterior, tiene que ser una evaluación continua de ti mismo y de tu equipo, ¿no? Examinarte por dónde vas, si aquellos objetivos que te marcaste al principio de temporada, sobre todo a nivel objetivos no de resultados, como te digo, sino objetivos de, oye, quiero que el equipo esté bien aquí, o quiero que determinada defensa o determinado conocimiento o acción de juego el equipo la sepa hacer en determinado mes a nivel equipo, pues, oye, lo estoy cumpliendo. Y después incluso el propio partido te decía que a lo mejor tú estabas enfocado en una acción de ataque cuando tu equipo tenía fallos o de motivación, hay que buscar el problema, o de defensa a nivel táctico. Bueno, entonces es algo que es constantemente está en movimiento, es decir, tienes que detectar y poner muchas veces es como un barco que tiene una fuga de agua y detectarla dónde está para que se mantenga a flote. Acabas de decir varios equipos al mismo tiempo. Uno detrás de otro. Pero a ver, a nivel de temporada tienes que tener número de equipos finito. No sé, al año cuántos equipos podías entrenar. Mira, yo un año entrené 5 equipos. Cinco Vale, equipos, sí. 5 equipos me refiero a 5 temporadas, 5 ligas. Recuerdo, mira, pues era un infantil femenino, un cadete masculino, un junior masculino y otros eran de canasta pequeña. Creo que era un alevín o benjamín, bueno, y alguna cosa me queda por ahí. Las mañanas sobre todo las dedicaba mucho a coordinar. Para poder entrenar 5 equipos lo que tienes que tener es mucha organización. Es decir, más que nada, porque la siguiente pregunta que a lo mejor me haces es si no te coincidían partidos. Pues es Qué lo que voy bueno. a preguntar. Entonces, en todos los equipos tenía un ayudante o ayudanta, y entonces muchas veces tenía que salir rapidísimo de un partido nada más terminar y que hicieran esos estiramientos al final del partido o entreguen a los chicos un compañero para tú poder llegar a otra zona, ¿no? Entonces, sobre todo todos los lunes los dedicaba a hablar con el equipo contrario si jugábamos en casa. Intentaba tener 2 en casa, 3 fuera o viceversa, porque así la mitad de los partidos ya te los ponía tu propio club, y entonces cada semana tenía que hablar con 2 o 3 equipos que yo iba a visitar para que me cuadraran los horarios. Ah, Lo bueno que jugaba a mi favor es que normalmente las categorías de canasta pequeña jugaban siempre los sábados por la mañana, y a lo mejor el junior y el cadete, ahora no recuerdo, pues eran los domingos, ¿no? Entonces ya tenías temas, pero bueno, al final sí que trabajabas los 7 días de la semana también, porque sábado y domingo partido. ¿Sabes lo bueno, Jorge? Que nunca ganabas con los 5 y nunca perdías con los 5. Y entonces siempre había algo que celebrar. Y si acaso perdías con los pequeños, como el resultado lo daba yo, pues decía, hoy hemos hecho pleno y hemos ganado. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Vale. Y no sé si conforme iba avanzando los años, iba disminuyendo el número de equipos que entrenaban para que la carga fuese menor. Bueno, ¿O no? muchas veces, sinceramente, entrenar 5 equipos te vuelves un poco loco. Lo que pasa que también es la necesidad. Claro. Si tú quieres vivir, no tengo la gran suerte o no tenía la gran suerte de que te pagaran demasiado, ¿no? Como la mayoría de mis compañeros que se dedican a cualquier deporte, ¿no? Sobre todo en categorías de formación. Entonces, también era la necesidad. Oye, tengo que entrenar Ah, 5 equipos porque si mi sueldo era mayor entrenando 5 equipos que entrenando 4 ya lo no, entiendo. si no me hubiera quedado en 3 a lo mejor. Si hubiera ganando lo Mm, mismo en 3, pero en 3 también me resultaría muy divertido. Porque es que eso no es como debería ser como cualquier empresa. Tu club o el club que entrena paga al entrenador. ¿Para qué?
se esté el tiempo prudencial. No sé si... Sí, a ver, yo creo que nos queda muchísimo que recorrer en el mundo guión laboral, guión deporte o sobre todo en el mundo de los entrenadores y las entrenadoras. Creo que cualquier deporte, ¿no? Creo que queda un largo camino de recorrer. Creo que hace falta tener gente más especializada. Muchas veces en algunos países, sobre todo los países balcánicos antiguamente, no sé si se sigue haciendo, los mejores entrenadores estaban en formación. Porque claro, tiene su lógica, ¿no? Al final en esas edades, pues es hábitos que adquieres a edades tempranas, pues ya hace que el jugador pues coja menos, a lo mejor menos errores, menos vicios de conducta deportiva, ¿no? Tanto de conducta deportiva como de técnicos, ¿no? Y aquí creo que nos queda un No, trabajo muy grande todavía por hacer no, y... no me ha entendido. Entonces, el club, no te voy a preguntar por sueldo específico, esto no es broncano aquí, sino que, Algo Brocano no iría con motos, ¿no? Es broma, es broma. sino que eh, te voy a decir si esto, el club no paga a los entrenadores por mes, por ejemplo, el sueldo mínimo, ¿verdad? Sí, sí, en este caso sí, pero yo recuerdo que tú podías ganar o menos, más o menos en aquel momento, pues en función de la carga de trabajo. También algo de lógica tiene, no es lo mismo el que Sí. tiene responsable de 5 o 6 equipos o una coordinación. Yo recuerdo que también a veces era coordinador de una escuela, del club o coordinador de minibásquet. En algunos Mm. momentos fui coordinador de alguna otra sección. Bueno, después fui coordinador de la sección de inclusión de aquel momento del club. Entonces, bueno, es verdad que también tu contrato era mayor o menor en función de la carga, ¿no? Vale, vale. Lo que pasa que en el mundo del deporte hay los llamados dinero de bolsillo, que muchas veces en la mayoría de los clubes, sobre todo en los clubes pequeños, pues bueno, los entrenadores para que reciban algo, sobre todo para sus gastos de desplazamiento, etcétera, pues hay ese dinero de bolsillo que hace que por lo menos no te cueste la gasolina. Pero bueno, Ah, falta mucho porque al no, final no hay un convenio de entrenador o algo así. a nivel profesional de élite sí, pero a nivel base creo que se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por mejorar, ¿no? Al final, yo los primeros años que entrenaba, no, ya te digo, 2.000 pesetas, 12 euros. Mira, en mi primer año de entrenador no lo había pensado, 36, ¿no? 12 por 3 son 36, ¿no? Pues cobré 36 euros. Y imagínate lo que me gasté en gasolina, ¿no? Es decir, muchas veces pagaba hasta las aguas de mi bolsillo. No, pero lo bonito también tiene una parte bonita, ¿no? Que eso indica la vocación que hay mucha gente para que mantenga Es el que deporte en España. yo, no sé, yo ese mundo lo desconozco, aunque yo no, yo lo que he estado en clubes federados, por ejemplo en atletismo, estuve en atletismo 4 años. Y fue que un tío que estaba en el cabildo, en el gobierno y todo esto, que se dedicaba al deporte también, atletismo, y también tenía equipo de fútbol y todo esto, pues el tío trajo atletismo aquí al colegio de la Herradura. Pues por eso yo creo, no sé si tú como entidad, como entrenador o como persona pública puedes pedir subvenciones para hacer equipos en donde tú quieras. Sí, a ver, Ajá, te refieres a si existen subvenciones. claro, Hasta donde yo sé que existen. No sé si son suficientes o no lo son. Muchas veces también es que algunos de los clubes en formación quizá quieren llegar arriba muy pronto, y a veces gastan más dinero del que puedes gastar. Y eso también claro, es un problema, ¿no? Hay mucho endeudamiento y mucho, de mi experiencia, las cosas que yo he visto, a lo mejor hay un club de pueblo que quiere llegar pues a una liga, y se olvidan muchas veces por vestir un santo, desvistes a otro, te olvidas de la formación, te olvidas de tener contentos a los entrenadores que al final están con tus niños, te olvidas de todo eso. Entonces yo creo que falta una regulación, ¿no? De todos los estamentos del deporte, hace falta no sé, un pacto o algo de todos los personas implicadas, estamentos, instituciones, que se regule cada vez más y poco a poco ese mundo, que además
me decía Joan María Gabaldá, que le llamé hace unos años hablando de esto, que en su día era representante de entrenadores, me decía, voy a llamar a Rajoy y le voy a decir, me dijo con estas palabras por teléfono, le voy a decir que yo arreglo el paro en España, porque con la cantidad de entrenadores que tiene que haber cientos de miles de cualquier deporte, pues imagínate si esos, pues muchos de ellos, pues se buscara una profesionalización, ¿no? Yo creo que sería un camino bonito por hacer. Y además puedes evitar que muchas veces yo empecé sin saber nada, ¿no? Y hay que dejar ese espacio para que mucha gente pueda tener sea una vocación, un segundo trabajo, no es todo profesional, porque a lo mejor hay gente que tiene otra profesión y quiere entrenar, ¿no? Pero buscar ese espacio para también intentar evitar intrusismo. Muchas veces se pone a entrenar a niños alguien que su única formación es ver un partido en la televisión o ver la selección española de fútbol o ver el Madrid de fútbol y se ponen a entrenar a niños conforme lo hacen pues o Chus Mateo, entrenador del Madrid, o Jack Alakovic en el Granca o Ancelotti entonces no es lo mismo como dirigirse a profesionales que a chicos y chicas o adolescentes. Ya, pero no sé, es verdad que se tiene que hacer como te digo yo, como submundo, o sea, subliga de baloncesto, o sea, nivel colegial, nivel estatal, nivel provincial, y a partir de ahí como una serie de convenios de sueldo dependiendo de la liga en la que esté. Sí, y dependiendo, ya te digo, te decía al principio de esta maravillosa charla, que hay que darle a todo la misma importancia, ¿no? Independientemente de que los objetivos sean diferentes, ¿no? Sí que es muy importante que un niño, además, mira, te pongo un ejemplo, es muy importante que cualquier niño o cualquier niña haga deporte. Da igual, el objetivo no tiene que ser, porque muchas veces el objetivo no tiene que ser llegar a la élite. Es que además estaríamos con un objetivo totalmente... mira, yo le decía, cuando me tocó ser director deportivo, yo les decía a mis compañeros entrenadores, que a lo mejor ponían a jugar solo algunos, siendo un equipo más social, ¿no? Les decía, mira, es que el niño ese, que por culpa tuya o la niña va a dejar de jugar porque no se lo está pasando bien, no digo que puedan hacer lo que dé la gana, se puede ser muy disciplinado, puedes tener mucha exigencia, pero también no olvidemos que es un juego. Entonces el niño o la niña esa, mañana a lo mejor tienen una empresa y pueden ser patrocinadores de este club o de este deporte. Si por culpa tuya lo van a odiar, hemos perdido un árbitro, hemos perdido un político que apoye, hemos perdido un médico o una médica que se dedique a la medicina deportiva, hemos perdido muchísimas cosas, ¿no? No podemos mirar solo cada vez que tenemos niños o niñas la élite, cuando además llega uno de 1 millón. Eso tiene toda la razón. Yo estaba hablando, siguiendo el hilo de conversación que se tiene que regular eso como un trabajo, o sea, el sueldo de los entrenadores y tal. A nivel de exigencia, es verdad lo que tú dices. De hecho, Luis Enrique en el último mundial lo dijo que los niños a esa edad de 7, 8, 14 años lo que tienen que hacer es que jugar todo lo que esté en el equipo y ir rotando en todas las posiciones para que sepa cómo. Por supuesto. Mira, yo te cuento la anécdota si quieres. Sí. Yo tenía un infantil que en mi época en Madrid que medía 2,03, 2,04. Entonces, claro, yo un día me cogía a los padres porque perdíamos muchos partidos y me decían, yo sé que lo ponían a jugar de base, si es el jugador que sube el balón, normalmente son pequeños, ¿no? Y entonces un día le dije a los padres, mira, ya sé que me estáis criticando porque pongo muchas veces a Sergio Martín Albo, pongo muchas veces a Sergio de base y estáis diciendo, el entrenador no tiene ni idea, como si lo pones debajo de la canasta vas a ganar el partido, efectivamente, pero era a costa de que Sergio no supiera votar. Y hoy en día un jugador de 2,03, que creo que sigue midiendo lo mismo, si no tiene un manejo de balón, si no tiene una técnica, es bajito todavía para jugar. Entonces,
tienes que crear retos, ¿no? O, oye, pues yo ponía muchísimos retos a los jugadores. Oye, pues mira, el diestro que tire con la izquierda, que bote con la izquierda. Hay infinidad de cosas que puedes hacer. Además, sobre todo, estos equipos que van más desarrollados y siguen machacando al rival para ganar de mucho, tanto en fútbol como en baloncesto. Pon retos a tu equipo, cambia los jugadores de posición, como tú bien dices. Es decir, al portero ponlo de delantero, el delantero de... Y entonces harás gente, no solo que sean más completos a nivel deportivo, sino que se pongan en el lugar del otro, sientan empatía, ¿no? por el compañero. Entonces vas a saber cuándo no te pasan el balón, o cuándo encajas un gol, o cuándo encajas una canasta, o cuando tienes que defender a un jugador más grande, ¿no? Son retos que yo... La verdad que me cuesta mucho ir a ver partidos de formación porque veo a veces alguna burrada y me cuesta muchísimo, me cuesta. Nos vamos a detener ahora porque yo te conocí a ti en Emprendedora Las Palmas. Entonces dijiste que tú entrenabas a niños con especial. Sí, a niños con dotes especiales. ¿Cómo surgió ese proyecto? Bueno, en mi época en Madrid vi una vez personas raras, ¿no? Lo digo así porque mucha gente que va por la calle, que está lejos del mundo a veces de la diversidad, ve como personas raras. Y para mí un primer momento fueron personas raras. Y entonces miré la pista y dije, pues, acaba de terminar de entrenar un equipo cadete. Y dije, oye, ¿por qué no los entreno? Me crucé la calle, al final me dieron la oportunidad, fue una larga y se me quedaron ojipláticos, estoy hablando del 2011, y empezamos a entrenar. No tenía ni idea. Entonces copié a los profesionales y siempre iba con ellos al taller de barro, iba con ellos a cerámica, a convivir con personas además con autismo severo. Empecé por lo más difícil, ¿no? Y simplemente introdujo un balón. A empezar a hacer ejercicios que yo veía que hacían con sus fisioterapeutas y eso. Y empecé a entrenar de esa gente rara y con el tiempo me he dado cuenta que nadie es raro, que todo el mundo tenemos el derecho. Mira, cualquier persona, tú imagínate que, siempre pongo este ejemplo, que tú vas al médico o vas a hacer la compra, y entonces por el mero hecho de tener una diversidad, una discapacidad, ser hombre, mujer, da igual, género, raza o condición sexual, imagínate que no te venden o no te dan ese producto porque pues porque eres de color, por ejemplo. Pues esto es lo mismo. Yo intento desde mi profesión, que es entrenador de baloncesto, que a todos los sitios que yo pueda llevar el baloncesto, a todas las personas, pues es mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que cada día además tengo un reto diferente, a la gente le llama la atención porque me llama un padre, una madre y me dice, ahora mismo me viendo por aquí, hablé con Irina, lo digo además, mira, Irina, estuve hablando hoy con él y ayer con una madre que le llamé a Doquín, nos reímos muchísimo porque yo guardo los números cuando no los conozco y le pongo a Doquín, alfombra, si es que estoy viendo en ese momento una alfombra, ¿no? Y le pongo para después acordarme, ¿no? Y la madre se reía muchísimo, fue el lunes esto. Entonces me dicen, oye, mira, mi hijo tiene tal, y yo le digo, me da igual lo que tenga. ¿Cómo se llama tu hijo o tu hija? Laura, Diego, como se llame. Entonces, dime trastornos asociados. Eso sí, porque lo necesitas saber, como cualquier niño. Tienes un niño neurotípico y es asmático, necesitas saberlo, ¿no? Entonces, mi reto y el reto de tanto mío como de mi equipo de trabajo es que esa persona entrene y sea feliz y cumpla 3 objetivos. Intentamos que sean 3, normalmente son 2, no somos tan buenos, pero de los 3 es felicidad, sociabilidad y salud. Entonces, cada día que cumplamos 2 y no se repitan, para que todos sean felices un día o sociabilicen otro, pues esos son nuestros retos. Da igual después lo demás. Vale. Pero eso en Gran Canaria, ¿cuánto llevas haciendo? Pues eso ya son 6 años. Empezamos de cero, empezamos en el 2019 y actualmente somos 1.408 familias. Qué guay, qué bonito. Digo familias, si me permites, Jorge, porque una de las cosas que estamos tremendamente orgullosos y es porque yo al principio lo hacía por ayudar a la persona, al individuo, al niño, niña. Tenemos niños de 3 años y tenemos personas adultas de 70 y muchos años que nunca habían jugado al baloncesto. Me parece entrañable, ¿no? Pero digo familias primero porque son muy importantes para mí. Nos enseñan mucho, nos dan mucho cariño,
Pero lo digo porque hemos transformado. Tú imagínate que tienes un hijo y no lo puedes... Sí, Entonces imagínate que el sobrino tuviera una sí, discapacidad o diversidad sí, y por ese hecho no puede, su padre o su madre no le puede llevar a jugar. Pues se ha transformado la vida de que si tengo un hijo, lo llevo a jugar como mi vecino, que también lleva a su hijo al fútbol, al baloncesto. Entonces sí, hemos transformado y nos sí, encanta. sí, sí, qué bonito. Y bueno, ¿y cómo se llama ese proyecto? ¿O forma parte del equipo que tú entrenas Eh, de for- Granca? Forma parte del Dreamland Gran Canaria Sí, y es el Proyecto Suma, es una sección proyecto. más del club. Ah, muy bien. Entonces, además de los niños especiales, ahora están entrenando otras categorías. No, ya no entreno en otras Ya. categorías sencillamente porque no tengo tiempo. Ah, vale, Porque vale. por las mañanas vamos a muchísimos colegios, entre ellos el que te mencionaba en el principio, que está cerca de aquí, Sí. y por las tardes también entrenamos como si fuera una sección más. Entonces, mañana y tarde, ahora realmente entreno muchos más de 5 equipos ahora. Al final, al Sí. día solemos tener 5, 6, 7 sesiones de entrenamiento muchas veces. Ah, vale, vale. Muy bien. Y esto son entrenamientos, pero hay partidos. Sí, 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 Sí. sí. Desde hace unos años, pues fuimos uno de los impulsores también de la Liga Baloncesto Sin Límites de la Federación Canaria y jugamos, bueno, todos los meses o a veces una o 2 veces al mes, jugamos en otras islas, viajamos Ah, qué y, bien. y bueno, es una experiencia pues también muy transformadora para los chicos y las chicas. Entonces, al igual que tú, hay otros entrenadores con chicos especiales de diferentes equipos. Efectivamente. Y Ah, nuestro trabajo también siempre queremos, porque cuantos más haya, pues muchísimo mejor. Y de hecho, hace muchos años que hay baloncesto para personas con discapacidad, ¿no? Que alguna vez mucha gente ha pensado que lo hemos inventado nosotros, quizá mm, porque hemos tenido mucha repercusión, pero no, 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 hay mucha gente que en sitios más pequeños o pueblos más pequeños, pues hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Y ahí poco a poco lo que queremos es ser muchos para poder jugar entre todos nosotros. vale. ¿Alguna anécdota graciosa que puedas contar de los años que lleva con esta personita? Bueno, te podría contar muchísimas, pero una que a la Mm, gente le hace muchísima gracia es cuando yo al principio pues iba por la calle y cuando veía una persona rara, que para mí no lo es, pero digamos con discapacidad, pues yo la fichaba. Entonces yo le hacía una oferta a la familia, mm, que la oferta venía a ser, mira, yo soy Javi, tengo este proyecto dentro del Granca, me gustaría saber si tu hijo o tu hija se quiere sumar, nunca mejor dicho, ¿no? Teníamos muchísimas plazas ahí sí, porque acabábamos de empezar. Y es gracioso porque lo ha hecho en playa, en supermercado, en centros comerciales, en la calle, y todos actuaban de la misma manera. Lo primero de todo, apartaban el bolso cuando era el mm, caso de que era una mujer, porque mm, decía, este tío me viene a atracar, ¿cómo quiere fichar a mi hijo si está aquí tirado en una silla, no sabe hablar, lo que sea? Y acto seguido, yo ya me alejaba un poco para no invadir, y también esa persona, el padre o la madre, resultaba ser un padre o madre del proyecto Suma hoy en día, y acto seguido miraban a ver si había una cámara oculta, pero de hecho alguna de estos padres me lo testiguó después, mm, ¿no? Hasta que después le explicaba todo el tiempo y bueno, pues al final pues les mm, fichábamos, ¿no? Y es una anécdota que es muy, a mm, mí me parece muy, muy mm. divertida. Qué bien, qué bien. ¿Qué lección más grande has aprendido trabajando con esta persona? Bueno, yo ayer le comentaba a un amigo, decía Mm, yo, el día que vuelva a entrenar a un equipo de formación, de cantera, de élite, de lo que sea, voy a ser mejor entrenador, porque me han enseñado a ver la vida de otra manera, me han enseñado aunque yo nunca fui un entrenador que mirara por el resultado como objetivo primordial, sí que me jodía, con perdón de la expresión, perder, lógicamente, quieres ganar, ¿no? Lo que pasa es que yo era el típico entrenador que perdía un partido y estaba fastidiado, ¿no? Un tiempo, ¿no? Y creo que no, a relativizar las cosas, a la lucha, ¿no? Yo muchas veces he invitado a chicos que cuando compaginaba entrenar un equipo de competición con el proyecto Suma, yo les perdonaba algún entrenamiento por venir al proyecto Suma, porque la lección que aprendían es que tenían que luchar mucho más. A lo mejor
ya nadie me volvía a decir que le dolía un tobillo cuando veía a alguien casi arrastrando un pie para poder entrenar o haciendo un esfuerzo brutal. Entonces, son personas que nos enseñan mucho. De hecho, el término inclusión a mí no me gusta, ¿vale? Estoy bastante en contra del término inclusión por una cosa, porque que nosotros reiteremos y reiteremos inclusión es que no la estábamos haciendo. Vale. Cuando el mundo nos pertenece a todos. Yo no soy nadie para incluirte a ti, ni tú eres nadie para incluirme a mí. Se da por hecho que podemos ser amigos o no, pero tenemos derecho a estar y a vivir de las mismas, disfrutar de las mismas cosas, ¿no?, que hay en el mundo, ¿no?, para nosotros. Y bueno, no le llamo así por eso. Y cuando hablamos, mucha gente te quiere venir al Proyecto Suma para ayudar a los chicos del Proyecto Suma. Y yo siempre digo, la ayuda es bidireccional. Es bidireccional porque ellos las llamadas neurotípicos van a aprender mucho más de estos chicos y chicas que luchan tanto con muy poco a cambio, ¿no? Y es un aprendizaje para todos, bidireccional, siempre lo digo. Y nada, fuera inclusión. Es decir, por supuesto, ¿no? Desde el día que naces tienes que estar incluido. Sí, bonita forma de verlo. Vale. Y bueno, aparte de entrenar, ¿sigues el deporte de baloncesto a nivel de deporte como jugar? Yo qué sé, sigue la NBA, la Liga Española. Mira, sigo la ACB y la liga de la primera FEP, que es la antigua Leboro, porque además el equipo de mi ciudad descendió el año pasado de la ACB, que era primera división, para que todos me entiendan. Y entonces sigo, sobre todo al Granca y al Obradoiro, que es el equipo de mi ciudad. Pero después suelo ver casi todos los partidos. Y bueno, este viernes vamos a tener, no sé cuándo se emitirá el podcast, pero este viernes el Granca juega la final de la Eurocup, que tenemos que empatar a 1 al Hapoel, y a ver si veo muchísimo baloncesto. Menos de lo que veía, ¿no? He pasado fines de semana de ver, sin exagerarte, 16 partidos entre televisión y los que veía. A lo mejor después de jugar mi partido veía otro. Bueno, tengo visto 2 o 3 partidos a la vez porque se emitió a la vez al mismo tiempo y sí, he visto mucho. La NBA no me gusta demasiado porque salvo que cuando llegan las finales considero que es un juego, no defienden muchas veces, en mi opinión. Me gusta mucho más la Euroliga, la Liga ACB me encanta y las ligas de la Federación Española creo que tenemos un nivel bastante bueno. ¿Cuál es tu jugador español favorito? Bueno, los hermanos Billy y Juancho Hernán Gómez, porque son amigos míos y entonces, por supuesto, son los de los que más me gustan, ¿no? Y bueno, tengo que hablar de Pau Gasol, que de hecho ha mencionado alguna vez el Proyecto Suma, que es referente del baloncesto, no solo a nivel de España, creo que a nivel europeo. Pero bueno, hay muchísimos jugadores en España de muchísimo nivel. Sergio Llull, que aún sigue en activo. Bueno, muchísimos jugadores. No me podría quedarme. Siempre me gustó toda la vida Tony Kukoc, que jugó en los Chicago Bulls y en la Yugoplástica cuando yo era niño. Y bueno, hay muchísimos jugadores con talento, ¿no? No sé, no te me podría quedar con uno, porque hay muchísimos que me encantan. Qué guay. No sé, últimamente y sobre todo en la época que he visto en las competiciones internacionales y todo esto de los jugadores no tan altos, tan bajitos, yo que sé, Ricky Rubio, tal, pero que son muy pro. O sea, ¿qué posición daría a los jugadores bajitos? O sea, que... Bueno, bajitos relativamente, porque Más les vemos en la tele y claro, como los ves al lado sí. de Tavares, que mide 2,21, si no me equivoco, claro, un tío de 1,90 te parece bajo, ¿no? Claro. Pero bueno, son todos bastante altos, ¿no? Y Sí. bueno, en el baloncesto y creo que en el fútbol, que me corrijan los del fútbol profesional, impera muchísimo, creo que yo en día de hoy, el físico, ¿no? Es decir, entonces, cuando alguien mide 1,90, tiene mucho talento, pues jugar normalmente en baloncesto menos de 1,90, a no ser que seas un auténtico fenómeno y talentoso, hay muchos menos casos, ¿no?
De hecho, Stephen Curry creo que mide menos de 1,90, pero es un talentazo. Pero tampoco mide 1,70, ¿no? Es bueno. Yo creo que influye mucho el físico. Creo que Messi, si no fuera un talentazo de la naturaleza, creo que con un poco de, bueno, con menos talento o bastante menos talento, porque es muy bueno, igual no hubiera llegado. Para fútbol es más fácil que tenga una estatura bajita que para baloncesto. Pero por ejemplo, los jugadores como estos no tan altos como, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Chicharito o sí, Ricky Rubio, ¿qué posición le daría mejor para su rendimiento? ¿Alero, base? Sí, bueno, Ricky Rubio es base. Rubio es base y normalmente, si tú miras una pista de baloncesto, por lo general, de los 5 jugadores que juegan, el más bajo es el base, ¿no? El que juega en el argot baloncestístico, que juega de 1, ¿no? De 1, el 2 ya es un escolta, el 3 un alero, el 4 un ala pivot y el 5 un pivot, ¿no? Normalmente el 1, el base, suele ser el jugador más bajo. No tiene por qué, muchas veces hay algún alero, pero bueno, nunca el pivot es más bajo que el base, ¿no? Eso sí que... Y ahí creo que no se podría tampoco, no hay discusión. ¿Y los más altos? Mira, Tavares yo creo que es el jugador que jugó en España más alto, si no me equivoco, y creo que es 2,21, 2,22, creo que es el más alto. Pero ahora... ¿En qué posición? De pivot. Okay. Sería muy gracioso verlo de base, yo creo que le costaría un poco. Entonces, es que creo entendido para la defensa, para taponar, entonces se ponen los pivots, ¿no? Bueno, no se ponen en el baloncesto. Entonces, bajan y se ponen sí. para taponar. Por lo general, salvo que haya un cambio defensivo, ¿no? Y un grande se queda con un pequeño, que hay un desajuste defensivo que se llama mismatch, o una ventaja, ¿no? En función. Normalmente en baloncesto una de las cosas que tiene es que todos tienen que atacar y todos tienen que defender, ¿no? Es decir, no se puede quedar uno. Entonces, bueno, a lo mejor normalmente el pequeño defiende al pequeño, salvo que hay algún desajuste, pero cuando pasa, si te fijas, situaciones de mismatch, cuando a lo mejor hay un cambio, un bloqueo, una situación de juego, a veces se queda uno grande con uno pequeño del otro equipo y ahí es donde abusa, ¿no? Y al revés, cuando lejos de la canasta por ese cambio se queda un pequeño, que suele ser más habilidoso, un manejador, con el grande, imaginemos que se queda Ricky Rubio con Tavares, pues no tiene nada que hacer porque la explosividad de Ricky y el dominio de balón, Tavares no es tan rápido, ¿no? Entonces, cuando hacen eso de ataque-defensa hasta el partido, se suele defender jugador a jugador. Sí, por lo general hay otras defensas que son en zona, ¿no? Hay caja y uno, hay muchísimos planes defensivos, ¿no? Pero bueno, normalmente se emparejan, ¿no? Y desde pequeño pues te emparejan. Oye, pues tú defiendes el 6, tú el 7, tú al eso. De hecho es otro de los retos, ¿no? Que yo pongo como entrenador cuando voy ganando. Pongo a un grande defendiendo a un pequeño, un poco para que nos cueste más, ¿no? Y además cuando tú necesitas hacer un esfuerzo es implícita la mejora. Es que no sé si se hará la estrategia de meter disponible, por ejemplo, a lo alto, meterlo a poner triple para que bajen más rápido y así taponar mejor cuando bajen, ¿no? Sí, pero tienes un problema, que si fallas no tienes rebote ofensivo. Es decir, porque muchas veces la ventaja que te da el baloncesto es que tú normalmente tiras a portería y si va el balón fuera ya es para el otro equipo. Sí. Pero en baloncesto, si el balón no entra, se puede producir una segunda oportunidad, que es un rebote ofensivo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis equipos era un entrenador que me caracterizaba por cargar muchísimo el rebote ofensivo. Normalmente con 2 lo haces, con 2 jugadores. Yo normalmente lo hacía hasta con 3 jugadores, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que si coge el balón el otro equipo, el contraataque es... porque tienes que hacer un balance defensivo, llegar. Entonces yo arriesgaba. Tú tienes que elegir una táctica, ¿no? Como también en el fútbol. Hay quien le gusta más jugar a tocar el balón, a atacar más, a esperar y luego... Pues el baloncesto un poco lo mismo. Y lo que más contestando a tu pregunta, normalmente... los pivos, los grandes, suelen tener un porcentaje exterior más pequeño que suelen fallar más, ¿no? Entonces, claro, si tú tiras con el jugador más grande y fallas, las probabilidades de coger el rebote son muy bajas, ¿no? Y aún así,
estás solo estás bastante cerca de esa canasta con respecto a la contraria. En cuanto coge a alguien el balón, salga corriendo, el balón volando es más rápido que casi cualquier jugador. Pero no te va a dar tiempo a llegar a la canasta contraria, salvo que seas un superatleta. Y alguna vez, la mayoría de las veces, no vas a llegar. Y el jugador internacional más top, ¿sigues pensando que es Michael Jordan? Bueno, sin duda es el jugador más influyente, probablemente, ¿no? Probablemente sea el jugador más top, ¿no? Pero bueno, yo no me olvido de Magic Johnson. Magic Johnson quizá es un nombre, dicen, mágico, ¿no? Me encantaba, de pequeño me gustaba más Magic Johnson que Michael Jordan, pero bueno, Michael Jordan ha cambiado el mundo del baloncesto, es un referente. Cualquier persona, una señora que está en su casa de 80 años que sabe quién es Michael Jordan, ¿no? Ha trascendido del mundo del baloncesto, ¿no? De hecho, ha creado una industria incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin duda es el hombre más relevante del baloncesto. Sí, pero yo vi el documental del último baile en Netflix y yo no viví por la época porque yo soy del 91, pero es verdad que esa época con Michael Jordan, Scottie Pippen y todo eso tenía un equipo brutal, los Tony Chicago Kukoc, Bulls. sí. Yo fui un privilegiado porque yo vi ese partido, no por la tele, evidentemente, pero vi el partido, uno de los partidos de las finales contra Utah, que mete la famosa imagen que se queda Jordan en un sitio, que roba el balón a Carmalón en el poste bajo y mete canasta. Lo viví en directo por la tele, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una persona con un talento y una mentalidad, ¿no? A prueba de bomba, ¿no? Y bueno, ahí es maravilloso, ¿no? Creo que ha hecho mucho por el baloncesto, ¿no? Porque quizá mucha gente sigues viendo. Yo ayer mismo creo que había un niño con una camiseta de Jordan, que, es decir, y trascenderá con los años. Yo creo que todo el mundo sabrá quién es Michael Jordan. Ahora, estoy intentándome de acordarme del hombre que murió desgraciadamente en un helicóptero. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Una pasada. Sí. Era una pasada también. Y también jugó con Gasol también. Jugó con Pau Gasol, de hecho ganaron la NBA, creo que, si no me equivoco, 2 veces. Creo que Kobe la ganó más veces. Ahora no estoy muy al día en eso, pero sí. De hecho, el otro día había un debate porque él vistió 2 camisetas, ¿no? El 8 y el 24. Empezó vistiendo sus primeros años el número 8 y después el 24. Entonces preguntaba a la gente cuándo era mejor Kobe Bryant, si cuando llevaba el número 8, más joven, o el 24. Sí, era un jugador excepcional, ¿no? Y si eres amigo de Pau, probablemente sería una muy buena persona, ¿no? Por lo que se ve. De hecho, siguen teniendo relación, por lo que yo veo en redes y en imágenes, sus 2 familias, ¿no? Y bueno, un jugadorazo también. Pero bueno, yo creo que aún así Michael Jordan estará en el number 1. ¿Y tú crees que los actuales, yo qué sé, Stephen Curry y todo esto, no ha superado en juego a Jordan? Yo creo. En número de puntos y todo. No sé las estadísticas, de hecho no soy un gran observador de estadísticas, ¿no? Pero es que Stephen Curry ha roto, creo que los récords del lanzamiento de larga distancia. De hecho, creo que ha transformado el baloncesto, ¿no? De hecho, ahora la evolución de los equipos es que cada vez tiran más de 3 que de 2. Bueno, hay quien, por ejemplo, mi presidente, un ex gran jugador y actualmente presidente del Gran, Sitafa Sabané, lo hablábamos hace poco, me decía: Javi, es que se está perdiendo el tiro de 2, es que todo es 3, todos de 3. Bueno, hay defensores de abusar del tiro de 3. Yo soy un defensor de tirar de 3, creo que te da mucha... Sí. Al final sumas 3 puntos, ¿no? Pero lógicamente, como decía el Presi Taf, hay que enseñar a los niños a jugar, a hacer de todo, cuanto más completos. Y yo creo que Jordan ha sido el más completo. En mi opinión, Stephen Curry es un buen tirador, es un gran jugador, pero bueno, Michael Jordan era un buen tirador, era un buen taponador, era un mejor defensor, era hacía muchísimas cosas bien, era en todo un 9 o y en algunas un 10, ¿no? De hecho, no sé si lo sabes, pero le criticaron una vez que era un mal defensor y el año siguiente fue el mejor defensor de la NBA. Es decir, era un tío que
yo creo que también tiene unas condiciones de atleta espectaculares, ¿no? Que no tiene a lo mejor Stephen Curry. Yeah. Y he oído decir que aunque, como bien sabe, aunque los tiempos son más cortos en baloncesto que en fútbol, porque son 4 tiempos y son más cortos, pero que los jugadores de baloncesto como que se cansan más en esos 4 tiempos de baloncesto que los jugadores de fútbol. Mira, vamos a crear un debate aquí. La gente que nos No vea sé, fútbol. los dos son igual de meritorios, pero digo que se cansan más. Yo creo que creo que el baloncesto es más sacrificado que el fútbol. Y te lo voy a argumentar, ¿no? Primero, el jugador de baloncesto, habrá casos, y depende del partido, cuando te toca una prórroga, un partido duro. Yo he jugado a nivel aficionado al fútbol y evidentemente, ¿no? No me quiero ver, pero yo voy a defender nuestro deporte, ¿no? El jugador de baloncesto ataca y defiende constantemente. Pero es que no solo sube y baja, es que está saltando constantemente. Es que está moviendo los brazos constantemente, es que está estirando brazos, las posiciones. Yo creo que los grupos musculares del cuerpo trabajados son mucho mayor que en fútbol, ¿no? Y es constante. Y el ejercicio, yo el otro día ahora estoy ayudando a un niño que vive además en este ayuntamiento bueno, le tecnifico porque no quiero perder, me gusta a veces coger a un niño y mejorarlo, ¿no? Yo le decía el otro día, es que no cambies de ritmo. Y él entendía que tenía que ir más rápido. Y digo, el baloncesto es un deporte, primero, de engaño. Hay que engañar al contrario con unas fintas que se llaman finta de pase, finta de tiro. Es un deporte donde la aceleración y la desaceleración es igual de importante. Es decir, constantemente tienes que cambiar de ritmo, de dirección, de velocidad. Entonces creo que es muy importante los cambios. Es un juego donde importa muchísimo acelerar y desacelerar y parar bien, sin caerte, y donde creo que la fortaleza y el trabajo físico a nivel de los grupos musculares es mucho más completo que en el fútbol. Lo que yo creo, en mi opinión. Ahora también hay mayor número de cambios. Efectivamente, eso, ahí me has dado, ¿no? Pero bueno, ahora pusieron ya también los 5 cambios en fútbol, ¿no? Sí. Ahora que están con las guerras de las 72 horas, ¿no? Con Tebas y Ancelotti. Sí, porque en baloncesto efectivamente, pues, tú sustituyes a un jugador y vuelves a poderlo meter. Ahí ves, ahí me has dado, ¿no? Por ahí me puede dar. Sí, puedes descansar un espacio mayor, ¿no? Durante el partido, eso sí que es cierto. No sé, bueno, aquí lo que sí paran en el partido, ahora están parando para beber agua, y en baloncesto supongo que sí, aprovechan los cambios para el refrigerio. Para refrigerar los tiempos muertos también tienes, que en fútbol no los hay. Y bueno, tienen la pausa de hidratación, ¿no? Pero en baloncesto pues tienes tiempos muertos, hay en el momento que se tira un tiro libre alguien puede ver, bueno, también en fútbol cuando se tira un penalti o cuando van al bar, que ahora en los dos deportes hay una cosa que yo estoy un poco en desacuerdo, se está parando constantemente. Es decir, que si está en replay, que si el VAR, que si todo, están constantemente parando. Y nosotros como televidentes estamos viendo el partido y al final estás 2 horas viendo el partido. Y dices tú, madre mía, que si termina una vez, ¿sabes? Y a veces yo creo que se hacen un poco... Piden challenge en básquet, incluso lo piden para ver si la acción es para hacer un tiempo muerto encubierto. Bueno, creo que hay que revisarlo todo eso. Yo disfruto de los dos deportes, pero me refiero a verlos jugar, no los juegos, pero como digo, lo que da un poco de lástima del baloncesto que es más difícil quitar el balón porque lo tiene en la mano y tienes que botar, entonces es más difícil quitarlo, tienes que esperar o que el otro falle o que... Sí, pero al final es una cosa de lógica, ¿no? El balón lo coges con las manos y el otro el controlarlo con el pie, salvo que seas Messi, que creo que a Messi quitarlo es muy difícil. Bueno, ahí de hecho los jugadores estudian la cadencia de bote
Es decir, para poder robar un balón, meter la mano, tienes que meter justo cuando el balón esté en el suelo y poderlo robar, ¿sabes? Porque si no ya llegas tarde y vas a hacer falta, ¿no? Hay muchos especialistas defensivos en poder robar el balón o una línea de pase. Y hoy en día que está todo con scouting, tanto el baloncesto como el fútbol, todos vemos lo que hace el rival, conocemos a los jugadores, si sale por derecha, por izquierda, si va mejor de un lado que del otro, que... Entonces, bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, creo que es más difícil robar el balón en baloncesto y creo que es más esperar también el fallo, ¿no? Lo que no sé si no se ha innovado como en el fútbol en los apoyos, o sea, presionar a uno y sin que se dé cuenta que venga uno por detrás en el bote para quitarlo mientras está botando. Me estoy riendo porque yo de niño lo hacía. Yo de niño me escondía, es más, me escondía, que no me viera el árbitro y esperaba que el otro equipo subiera la pelota y él iba por detrás a robarla, ¿no? Bueno, es que es una pista de baloncesto, es más difícil. Te ven. Además, en el momento, es tan rápido también el básquet, que en el momento que estás 5 contra 4, es decir, si tú estás detrás del que sube el balón, va a haber una ventaja segurísimo, se va a quedar un jugador solo, y en el baloncesto profesional un jugador solo no falla, como tiene deliberado a meter. Entonces no me animaría a hacer, no me animaría tampoco a hacer eso. Yo lo hacía, me hizo gracia porque luego lo hacía de niño. Bueno, voy a acordar una pillería de las que hacíamos era que jugando partidos con niños, no me siento orgulloso, ¿no? Pero decía el niño que se escondía detrás de la canasta en algún cole que había una columna o así en el medio del partido y entonces sacaba y en ese momento eran 5 a recibir, con lo cual estabas jugando con 6 y luego se iba cuando decía los otros, es que son 6 el entrenador, y el otro ya estaba escondido, ¿no? Y entonces, bueno, como pillería y como... tan cantoso, ¿no? Pero sí he visto que, o sea, en los saques que se saca por debajo de la canasta, cuando el equipo está despistado, he visto que, y es legal, que se chocan en la espalda, lo coge el mismo y mete canasta. Sí. De hecho, el otro día pasó, si no me equivoco, en el partido, lo diré, no recuerdo ahora el nombre del equipo. Bueno, en un partido de primera FEP este fin de semana sucedió, pero no consiguió canasta. El Morón, fue el partido Morón, un equipo andaluz jugando contra el Obradoiro. Le tiró el balón a la espalda, pero no consiguió anotar canasta, pero sí se da mucho. Pero bueno, tampoco se dan todas las semanas, pero sí que es algo ya muy común. La verdad, no sé si, bueno, si es legal y se puede aprovechar así, tampoco no es necesario a lo mejor que tire el mismo tío que saque, sino pasársela a uno y después enceste el otro buscando el hueco. Claro, por lo general ya hay un receptor, ¿no? Y hay un bloqueo para generar una ventaja del equipo que ataque y eso, pero sí, cuando en el momento que está despistado es totalmente legal tirárselo a la espalda, que vuelva, ya tú estás a recibir con los 2 pies dentro del campo y meter canasta. Y el concepto de los triples, bueno, de los tiros libres, es verdad porque dice que Michael Jordan lo dijo, que él acertaba mucho por la práctica, por repetición. Dice que él llegó también a tirar un montón de tiros libres seguidos y con los ojos cerrados también metía. Es verdad que por memoria, por memotécnica, a base de tirar, no solo tiro libre, sino a lo mejor lo puede aprovechar para triple, que por memoria ya vas encestando. Sí, a ver, lógicamente el entrenamiento es para algo y los jugadores normalmente de estos fueras de serie no llega con talento. Es decir, si el talento al final te puede servir unos días, pero si no trabajas constantemente, bueno, yo estoy seguro que Stephen Curry tirará 1000 tiros, a lo mejor con los ojos cerrados y mete 950, con los ojos cerrados, 1000 triples, ¿no? Para eso están jugadores que además de tener talento se sacrifican horas y tiran durante muchísimos días o llegan al pabellón. En el caso nuestro, Nico Brusino suele llegar mucho antes para practicar el tiro y hay muchos jugadores que se sacrifican, porque muchas veces vemos la parte buena del deporte, pero hay mucho sacrificio. De hecho, Michael Jordan siempre decía, me han aplaudido mucho
por el tiro que he metido, pero he fallado muchas más veces ese tiro, ¿no? Que a lo mejor fuera en unos entrenamientos y eso. Entonces, bueno, eso nos demuestra que como en todo en la vida, esto es un iceberg, ¿no? Y lo que se ve, la parte que puede ser éxito, siempre digo una frase que es: el éxito aparece en el diccionario antes que el trabajo. El éxito aparece antes que el diccionario. Perdón, el éxito aparece antes que el trabajo, simplemente en el diccionario, ¿no? Es decir, es el único lugar donde aparece antes éxito que trabajo. Entonces, el resto tienes que poner muchísimo trabajo. Pero es como que, no sé, más o menos se conoce o con la fuerza o la parábola que tienes que hacer de tanto repetir. Al final es repetición, y cuando haces una cosa, la teoría lamarckiana, ¿no? De repetir, quizá no haga el órgano, ¿no? Pero sí el entrenamiento, el vivir esa situación constantemente hace que tú vayas afinando, ¿no? Y el nivel de acierto es mayor. Vale. Sí, ahora estamos contentos donde está, pero ¿qué jugador te hubiese gustado entrenar o te gustaría? Bueno, no es una cosa que me... Probablemente si hubiera entrenado a Stephen Curry igual lo hubiera estropeado, ¿no? Entonces no... No, ¿No tienes sueño? no, sí, tengo sueños, pero no es a lo mejor entrenar a un jugador. Bueno, he entrenado a algún jugador que después ha jugado, ha quedado campeón de Europa, sub-21, el caso de Bruno. He entrenado, pero no es una cosa que me... Quizás no sea, son otros mis sueños. Quizá porque a lo mejor uno de mis retos es coger a gente que me ha tardado 2 años en tocar el balón. Un niño con autismo a lo mejor se ha sentado allí y miraba el balón y me cuesta 2 años simplemente que lo toque. Y en el momento, por eso te digo que he cambiado mucho mi mentalidad, en el momento que da un bote, después de 2 años, o que ya juega con el balón, es para mí un... Es decir, creo que no hay nada más satisfactorio, ¿no? Lo está contando como que el procedimiento de niños especiales es como un bebé, pero que cuesta más tiempo. No todos los casos, porque también hay una cosa, ¿no? A veces le quieren poner etiquetas a los niños. Hay niños con diversidad, que a unos les gusta la pizza y a otros les gustan las lentejas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Con unos te lleva más, con otros te lleva menos, pero sí tengo casos de que a lo mejor he tardado 2 años en que un niño quiera coger el balón. Simplemente quiera coger el balón. Luego le metemos otros 2 años para botarlo. Pero bueno, hay un poco de todo. O chicos muchos chicos con autismo. Mira, ayer estaba yo reflexionando, ¿no? De un vídeo que subí ayer en mi Instagram. Las personas, los niños con autismo muchas veces se alejan de las personas. Entonces, ayer mismo en este ayuntamiento, en el pabellón, cogí a un niño a caballito, como vulgarmente se dice, y empecé a correr y todos los demás detrás mío. Y eran niños, la gran mayoría con autismo. Y ves, me gusta romperle un poco las normas y ver que las cosas pueden hacerse de una manera no tan reglada, ni hay que retar y desafiar a lo que nos han dicho siempre. Vale. Bueno, para finalizar te voy a hacer una poca pregunta personal. ¿Canción preferida? Me pones en un problema, porque me encanta. Mira, te voy a decir, Héroes del Sábado de La Moda, porque me recuerda mucho a la gente que tiene que luchar mucho para salir adelante, ¿no? Y sí, esa quizás es una de mis canciones favoritas. ¿Y grupo favorito? Probablemente Loquillo. Loquillo me gusta mucho, Sabina me encanta, Los Secretos. Bueno, la música también, sobre todo de los 90, 80, me suele gustar muchísimo. Vale. ¿Película favorita? La vida es bella. La vida es bella es mi película favorita. De hecho, mis compañeros y compañeras que fueron adheriéndose a ser bueno, para la redundancia, ser compañeros del proyecto Suma que trabajan conmigo, yo siempre les digo antes de entrar que vean La vida es bella, porque un poco nuestro proyecto se basa en eso, ¿no? En tratar de ilusionar con algo y darle la vuelta a la adversidad, ¿no?
y yo creo que es tengo alguna más, ¿no? Pero La vida es bella yo creo que es la que más me gusta, la que más me ha impactado y la que más intento utilizar cada día como vivencia. Vale, yo, sí, muy bonita. Vale, película favorita, canción favorita y además de baloncesto, ¿tiene otro hobby? Bueno, el básquet. Es lo mismo. No, no, no. Bueno, no lo sé. Lectura, Hoy veré partido de Champions, seguro, ¿no? sí, Me gusta el deporte en general, ¿no? Pero nada, es que ha ido evolucionando muchísimo con los años, ¿no? Ahora, por ejemplo, soy una persona que valora mucho la tranquilidad, mm, el tener momentos de tranquilidad, el darme un paseo con un familiar mío o con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermano que están lejos. Y ahora además con el reciente fallecimiento de mi abuelo, pues estar un poco, tenemos que aprovechar todos de estar más tiempo con nuestros seres queridos porque no se sabe cuándo esto le dan al botón y se pone off. Entonces, cosas sencillas, me gustan las cosas sencillas de la vida. si tuvieras que em, trasladarte a un momento de tu vida anterior, ¿cuál sería? Feliz. Feliz, feliz. Bueno, no. Mm. He tenido muchísimos momentos felices. No sé, me gustaría. eh, pero me dices de volverlo a vivir igual o poderlo cambiar, ¿no? Lo que tú quieras en tu vida, pero en un momento. Bueno, habría muchas cosas que volvería atrás y las cambiaría, como haríamos, pero eso no vale, ¿no? Game over. No sé, hay muchísimos momentos. Mira, uno de los días más felices de mi vida, lo recuerdo, fue en el mismo año que naciste tú, porque nacía mi hermano. Sí, Y recuerdo perfectamente aquel día, ¿no? Recuerdo perfectamente el día que nació mi hermano. Fue un momento muy feliz en mi vida, que me ha marcado, ¿no? No sé. ay, qué bonito. Pues, Javi, muchas gracias por estar aquí. Te voy a pedir que firmes nuestro baloncito oficial. Es de fútbol, aunque tú, Bueno, pero es que aun- hoy hay Champions, ¿no? Hoy hay Champions. aunque tú Eh, eres de baloncesto, pero bueno. bueno, te tendré que traer un balón de baloncesto, queda prometido del Granca, ¿no? ¿Dónde quieres que te lo firme? En un hueco libre. Aquí, pero es que hay muchos. En que tú quieras. Venga, lo voy a poner aquí. Que se note que eres Eh, tú. que se note que soy yo, vale. Eh, Aquí queda firmado Vale, y pum, para dar la nota. qué guay, Eh, qué guay. Nada, para mí ha sido muy divertido y muy entrañable estar aquí contigo Sí, y además me ha encantado, porque además no me han hecho siempre a veces me hacen las mismas preguntas sí, y me encantó que me pusieras en aprietos sí. y Ah, refrescar cosas. bueno, y la verdad que muchas gracias por aceptar em, y sobre todo reivindicar que es muy importante el deporte, no solo para estar bien nuestra salud y, bueno, la salud física y mental, sobre todo con todo lo que tenemos hoy en día y no hay que estar mucho tiempo metido en casa y sobre todo que hay mucha tecnología y pantallas, sino que el deporte es vida y sobre todo te enseñan valores de vida muy importantes. Por supuesto, entre ellos sociabilizar y lo que tú dices, estamos en la época Mm, de la salud mental tenemos que estar, yo me lo tengo que aplicar también, estar menos. El otro día tuve una ponencia de hablar de la adolescencia y de la infancia y yo siempre digo, bueno, siempre digo, no, lo dije el otro día, y ahora siempre lo diré, ¿no? ¿Qué fue primero, el sedentarismo o el móvil? No mm, lo sabemos, es no se verdad. sabe porque hay mucha gente que está todo el día con el móvil, pero no se le ha dado la oportunidad de jugar o no se le ha animado o no se le ha dado ese espacio. Entonces, bueno, tenemos que buscar soluciones, no quedarnos en el problema. Te mando, bueno, muchas gracias por estar aquí y nada, si tienes que promocionar alguna cosa más adelante, tienes la puerta abierta y mucha suerte con tu proyecto y nos veremos en el futuro. Pues nada, encantado
Y nada, no tengo nada que reivindicar, solo que digo que vuelvo a decir lo de siempre. No hace falta incluir en un mundo en que al nacer nadie tiene las escrituras de este mundo, nadie tiene los derechos adquiridos, entonces nadie es quien de dar o no oportunidades. Hay que nacer y tenemos el deber de integrar, de formar parte de una sociedad y hacer que los demás formen parte. Nada más que decir y seguimos en la lucha. Y ustedes, gente, suscríbanse, denle a la campanita para que vean a gente tan maravillosa como Javi Llorén. Nos vemos en el próximo capítulo de Lo que pasó al podcast. ¿O qué pasó?